Antigua cámara encontrada revela una civilización perdida escondida en la Antártida. Desde civilizaciones antiguas en la Antártida hasta curiosidades de otras civilizaciones que quizás no conocías. Comencemos. 15. Antigua civilización en la Antártida. La idea de que la Antártida no es solo un páramo helado ha fascinado a investigadores, autores y teóricos de la conspiración durante décadas, que hace que el helado continente sea blanco de innumerables teorías, a veces demasiado locas. Algunos dirán que es porque está aislada del resto del mundo, y es que el acceso a la Antártida es casi imposible para las personas normales. Según Charles Hapgood, cuyo libro de 1958, El cambio de la corteza de la Tierra, hace 12.000 años, ocurrieron cambios geológicos en lo que refiere a las ubicaciones geográficas de los polos y el eje de rotación de la Tierra, provocando todo tipo de calamidades como inundaciones y eventos tectónicos, desplazando al continente que se convirtió en la Antártida desde una ubicación más al norte que la de hoy. Este continente habría sido el hogar de una antigua civilización avanzada, que se dice es donde los gigantes preadamitas, con cráneos alargados, mitad humana y mitad divina mencionada en las obras de Platón, parecen haber habitado en lo que hoy llamamos Antártica o Antártida hace 45.000 años. El cambio repentino de la Antártida a su ubicación actual condenó a los habitantes de la civilización de gigantes preadamitas y su magnífica ciudad quedó enterrada bajo capas de hielo. 14. Microbios que comen rocas. En la película Jurassic Park, Jeff Goldblum pronuncia la famosa frase «La vida se abre camino». Y es cierto, especialmente cuando hablamos de microbios como el descubierto en 2011 en el Monte Erebus, el volcán activo más austral del planeta. Este organismo, conocido como quimiolitótrofo, sobrevive gracias a una dieta de rocas y metales. Según el sitio web Grunge, consume sustancias como hierro y manganeso para mantenerse con vida. A pesar de su aparente falta de recursos, estos microbios han logrado encontrar una manera de sobrevivir en condiciones extremas. Desde su descubrimiento, los científicos han estado investigando cómo surgieron estos microbios y qué relación tienen con las primeras formas de vida de la Tierra. La institución Scripps de Oceanografía ha estado liderando esta investigación, buscando respuestas sobre la evolución de la vida en nuestro planeta. El descubrimiento de estos microbios ha sido emocionante para la comunidad científica, ya que sugiere que la vida puede existir en condiciones extremas y sin los recursos habituales. Además, esta investigación podría tener implicaciones importantes en la búsqueda de vida en otros planetas. 13. Muchas civilizaciones antiguas estaban conectadas entre sí. Pensar en el mundo antes de Internet o cuando no existían los celulares puede parecer muy difícil, pero civilizaciones que existieron hace miles de años lograban cosas realmente asombrosas. En tiempos antiguos, cuando la tecnología no había avanzado lo suficiente como para permitir la comunicación instantánea, la gente aún así vivía en estrecho contacto. Las civilizaciones de la antigüedad, desde los griegos y los romanos hasta los egipcios y los chinos, mantenían relaciones comerciales y políticas que les permitían interactuar constantemente. A través de la conquista de nuevos territorios y el intercambio de bienes a través de rutas comerciales, como la famosa Ruta de la Seda, estas civilizaciones aprendieron y adoptaron costumbres y tradiciones de otras culturas. Desde estilos arquitectónicos hasta religiones, las civilizaciones antiguas se enriquecieron mutuamente con la adopción de nuevas ideas y prácticas. Por ejemplo, los griegos y los romanos, dos de las civilizaciones más influyentes de la antigüedad, se inspiraron mutuamente en muchos aspectos de sus culturas. La arquitectura griega, con sus columnas y frontones, influyó en la arquitectura romana, que a su vez evolucionó para crear nuevos estilos como el románico y el gótico. 12. Insectos aterradores. Si nos pusiéramos a imaginar las curiosas especies animales que podrían vivir en la Antártida sin que lo sepamos, saldrían muchas películas de terror. Si no nos crees, échale un ojo a las arañas de mar gigantes que habitan en las heladas aguas de este continente. Puede medir de 30 a 35 centímetros de diámetro, mientras las arañas de mar en Europa o Norteamérica alcanzan hasta 3 milímetros, haciendo que necesites una lupa para verlas, según CBS News. Estas arañas son un ejemplo de un fenómeno llamado gigantismo polar, que se da tanto en la Antártida como en el Ártico. En ambientes extremadamente fríos, algunas especies se vuelven mucho más grandes que sus contrapartes en climas cálidos.
Existen varias teorías para explicar este fenómeno. Una de ellas sugiere que los animales pueden crecer más porque las temperaturas congelantes alentan su metabolismo al punto en que apenas necesitan oxígeno. 11. En la India antigua se realizaban cirugías plásticas. La India antigua tenía una particularidad en cuanto a la vestimenta de sus guerreros. A diferencia de otras civilizaciones, no utilizaban cascos en la batalla, lo que los exponía a graves heridas en la cabeza y el rostro. Era común que muchos regresaran a casa con mutilaciones faciales, como la pérdida de una oreja o parte de la nariz. Sin embargo, la medicina de la India también tenía sus particularidades y logros destacados. En el año 500 a.C., los médicos indios practicaron lo que se cree fueron las primeras cirugías plásticas de la historia. La rinoplastia, es decir, la reconstrucción de la nariz, era una de las operaciones más requeridas. Aunque la técnica no se parecía en nada a las actuales, es impresionante pensar que hace más de 2500 años ya se estaban realizando procedimientos de este tipo. En lugar de las suturas que conocemos hoy en día, los médicos indios utilizaban hormigas de bengalí para cerrar las heridas. Las tenazas de estos insectos funcionaban de manera similar a las grampas modernas, y una vez que se retiraba la hormiga, la herida quedaba cerrada. Esta práctica puede parecer extraña para nosotros, pero en aquel entonces era una técnica muy efectiva y segura. 10. Continentes perdidos. La Antártida siempre ha sido un enigma para la geología, debido a su ubicación remota y su cubierta de hielo. Sin embargo, gracias a un mapa dado a conocer en 2018, ahora sabemos que debajo de la superficie helada se encuentran los restos de antiguos continentes. Este mapa, elaborado por la Agencia Espacial Europea, se basó en datos obtenidos entre 2009 y 2013 por el satélite GOCE, Gravity Field and Steady State Ocean Circulation Explorer. El resultado es impresionante, ya que se muestra que el este de la Antártida está hecho de varias masas continentales, es decir, los núcleos de otros continentes. De hecho, esta región es mucho más gruesa que al oeste. Este hallazgo es de gran importancia para la geología, ya que nos permite entender mejor la historia de la Tierra y cómo se formaron los continentes. Además, nos muestra que la Antártida no siempre ha sido un continente aislado y remoto, sino que en algún momento estuvo conectado con otros continentes. 9. Bases secretas nazis en la Antártida. No es un misterio que los nazis estuvieran extremadamente interesados en obtener conocimiento secreto, tecnología y armas que podrían haberles dado ventaja en la guerra. En todo el mundo, los nazis construyeron refugios y bases secretas, y hay algunos que están convencidos de que construyeron una base masiva en la Antártida. Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis realizaron muchos experimentos extraños con tecnologías que el mundo nunca había visto antes, en la búsqueda de más armas, artefactos míticos e incluso tecnología de otro mundo. Supuestamente los nazis llegaron a la Antártida, donde construyeron una base secreta llamada Base 211. Se dice que Nueva Suabia, también conocida como Neuschwaberland, ubicada entre 20 grados este y 10 grados oeste en la tierra de la Reina Maud, es donde un equipo nazi antártico de exploración encontró partes con agua dulce, zonas libres de hielo y vegetación. 8. ¿Alguna vez hubo selva? Es difícil de creer, pero en algún momento de la historia, la Antártida tuvo una selva tropical en su territorio. Un núcleo de sedimentos extraídos del fondo marino al oeste del continente en 2017 ha revelado que hace 90 millones de años había una jungla similar a la que podemos encontrar hoy en día en Nueva Zelanda. El análisis de los sedimentos ha revelado suelos forestales, polen, esporas y raíces, lo que indica que la Antártida tuvo un clima excepcionalmente cálido durante el período Cretácico Medio, cuando los dinosaurios dominaban el planeta. Este periodo geológico fue el más caluroso en los últimos 140 millones de años, y se cree que los océanos estaban más cálidos que hoy en día. La idea de que la Antártida tuvo una selva tropical puede parecer sorprendente, ya que hoy en día es conocida por su clima frío y gélido. Sin embargo, esta evidencia sugiere que durante el Cretácico Medio, la Antártida era un lugar muy diferente al que conocemos hoy. Los científicos creen que la Antártida estaba situada en una posición diferente en el planeta hace 90 millones de años, lo que le permitía tener un clima más cálido. Además, la presencia de grandes cantidades de dióxido de carbono en la atmósfera también habría contribuido a mantener un clima cálido en la región. La existencia de una selva tropical en la Antártida hace 90 millones de años tiene importantes implicaciones para nuestra comprensión del cambio climático y la evolución de la vida en la Tierra. 7. Los bárbaros eran quienes no hablaban griego. Cuando escuchamos la palabra bárbaro, es común que en nuestra mente
nos lleve a pensar en grupos de personas primitivas que atacaban a las civilizaciones organizadas y que se caracterizaban por su falta de conocimiento y habilidad. Sin embargo, es importante destacar que el término bárbaro no siempre tuvo una connotación negativa tan fuerte. En realidad, el término bárbaro era utilizado en la antigua Grecia para referirse a cualquier persona que no hablara griego, sin importar su origen o nivel cultural. De hecho, en aquel entonces, los griegos consideraban que su idioma era el más perfecto y refinado, y cualquier otra lengua era considerada inferior. Con el tiempo, el término bárbaro se extendió a otras culturas y sociedades, incluyendo la antigua Roma. En ese caso, cualquier persona que no fuera romana o no hablara latín era considerada un bárbaro. Esto incluía a los habitantes de los pueblos vecinos, pero también a los extranjeros que llegaban a Roma por motivos comerciales o políticos. 6. Lagos de lava. La tecnología ha permitido al hombre explorar prácticamente cada rincón de la Tierra, pero hay una isla antártica que desafía esta creencia. Se trata de la isla Saunders, que forma parte del archipiélago de la Sandwich del Sur. En ella se encuentra el volcán activo Monte Miguel, cuyo cráter ha sido un enigma para los científicos durante años. A pesar de los avances tecnológicos, el cráter del Monte Miguel ha sido casi siempre inaccesible a las imágenes vía satélite y aéreas debido a las capas de nubes que lo cubren. Sin embargo, desde los años 90, los científicos sospechaban que el cráter contenía un lago de lava permanente. Fue en el año 2019 cuando finalmente se comprobó esta teoría. La imagen satelital muestra claramente el cráter del Monte Miguel, con la nieve representada en rojo. Es impresionante ver cómo la lava se encuentra en constante movimiento en el interior del cráter. Este hallazgo es de gran importancia para la comunidad científica, ya que permite profundizar en el conocimiento de los volcanes y su actividad. 5. La caída de Roma no terminó con el Imperio Romano. En el año 476 después de Cristo, la ciudad de Roma fue conquistada por los llamados vándalos, un pueblo originario de Alemania. A pesar de que este hecho podría parecer el fin del Imperio Romano, la verdad es que los romanos ya habían establecido su gobierno y capital en Constantinopla desde hacía tiempo, por lo que la pérdida de Roma no fue tan catastrófica como muchos podrían pensar. Es importante destacar que, aunque los vándalos tomaron Roma, no realizaron grandes cambios en la ciudad ni en su estructura política y social. De hecho, la gente de diferentes culturas y orígenes continuó mezclándose en la ciudad, lo que permitió una rica diversidad cultural que se mantuvo a lo largo de los siglos. A pesar de que los imperios fueron dividiéndose en reinos a lo largo de los siguientes siglos, nunca existió una caída estrepitosa del Imperio Romano. Es cierto que la conquista de Roma por parte de los vándalos marcó un momento importante en la historia de la ciudad y del imperio, pero no significó el fin de una época. 4. Las pirámides de la Antártida. Las pirámides de la Antártida es quizás uno de los temas más interesantes al hablar de la Antártida, y sus misterios son las supuestas pirámides ubicadas allí, cubiertas por gruesas capas de hielo. Según muchos autores, hay secretos en la Antártida que se mantienen ocultos lejos del público. Numerosas imágenes han surgido en los últimos años, mostrando lo que parecen ser estructuras supermasivas en la Antártida. Algunos de estos monumentos congelados incluso han sido comparados con majestuosas estructuras antiguas como las pirámides de Giza. Pero, ¿podría haber realmente pirámides en la Antártida? Bueno, la ciencia dice que no, pero hay algunas razones por las que muchos autores dirían que sí. Probablemente una de las cosas más misteriosas sobre la Antártida es un mapa antiguo que ilustra el continente ahora cubierto de hielo sin él. El mapa de Piri Reis es una de las cartas más controvertidas jamás descubiertas en la Tierra, y según algunas interpretaciones, representa a la Antártida, el quinto continente más grande de la Tierra, sin hielo, compuesto por el almirante turco Piri Reis. El mapa es una combinación de mapas mucho más antiguos, alrededor de 20 cartas antiguas que desde entonces se perdieron. 3. Los romanos no inventaron la crucifixión. La herencia religiosa de Occidente ha marcado profundamente nuestra percepción de la crucifixión. Al hablar de este método de castigo, inmediatamente nos remontamos a la escena bíblica de Cristo por parte de los romanos. Sin embargo, la historia de la crucifixión es mucho más antigua y diversa de lo que comúnmente se cree. En realidad, fueron los persas quienes inventaron la crucifixión como método de castigo. Aunque esto es poco conocido, otras culturas como la egipcia, cartaginense, india e incluso la celta también la utilizaban como forma extrema de castigo. 2. Abismos que desaparecen.
Para cuando termine el invierno, los mares que rodean la Antártida están cubiertos por alrededor de 18 millones de kilómetros cuadrados de hielo, un área similar al tamaño de Estados Unidos continental. Sin embargo, asegura el Observatorio de la Tierra de la NASA, que en estas extensiones de hielo pueden formarse enormes fisuras o agujeros, en algunos casos tan grandes como un estado o un pequeño país. Los científicos han investigado este fenómeno por décadas. ¿Cómo se forman estos agujeros? ¿Cómo crecen? ¿Y por qué permanecen ahí durante el invierno? Estos abismos pueden formarse cada año en el mismo lugar, aunque de diferente tamaño. Tal vez no parece muy impresionante cuando lees su definición, pero ¿te imaginas un pozo que es tan grande como un país como Irlanda? Y aún así luce insignificante en medio de un paisaje helado. 1. Nerón creó brigadas de bomberos y protocolos para incendios. En el año 64 después de Cristo, un gran incendio asoló la ciudad de Roma. Desde entonces, en la cultura popular, se ha culpado al emperador Nerón de ser el causante de la catástrofe. Sin embargo, lo cierto es que no existen pruebas concluyentes que confirmen esta teoría. Lo que sí es verdad es que una vez que las llamas se controlaron, Nerón tomó medidas para reconstruir Roma. En lugar de lamentarse por lo sucedido, el emperador decidió aprovechar la oportunidad para mejorar la ciudad y hacerla más segura ante futuros incendios. Para ello, Nerón introdujo planes para levantar Roma nuevamente y construir edificios más resistentes al fuego. Si este video te gustó, comenta qué calificación le das y cuál fue la parte que más te gustó. Antes de ir al siguiente video, quería recordarte dejar tu like. Eso ayuda mucho al canal. Y si eres nuevo aquí, bienvenido. Y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que iremos publicando.